Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar estas charlas, una charla diferente, unas charlas con unos panelistas excelentes que tenemos hoy, con una historia también muy interesante. Y quiero antes que nada presentar a nuestros panelistas. Vamos a presentarnos. Di tu nombre, mija, por favor. Daniela. Daniela, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y Ismael. Ismael, bienvenido. Gracias por estar con Gracias. nosotros. Y vamos a platicar de una historia que nos deja una enseñanza muy interesante. Yo estoy seguro que vamos a poder aprender de ella todos juntos. Y esta historia es la historia de Jonás. Jonás es un profeta del Antiguo Testamento. Un profeta es aquel que habla de parte de Dios, da un mensaje de parte de Dios. Es aquel que da ese mensaje a las personas que Dios le indica, y el mensaje que Dios indica, ese es el profeta, ¿no? Entonces tenemos este profeta del Antiguo Testamento. ¿Y qué les parece que comenzamos contando un poquito de su historia? ¿Sí? A ver, platíquenos la historia de Jonás. ¿Quién quiere empezar más o menos? Y luego ya le continuamos. ¿Tú empiezas? A ver, échale. Es que Dios le mandó a Jonás que fuera a Nínive a predicar ahí y decir que en 40 días la ciudad iba a ser destruida porque ahí las personas eran muy pecadoras, desobedecían a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Qué más puedes agregarle a la historia? ¿Qué hizo Eh, Jonás? Huyó en vez de hacer caso Ajá. y eh, fue a Tarsis A Tarsis. Ajá. eh, y subió un barco Ok. donde había sí, pues, personas. Ujú. Muy bien. Y pues subió Jonás y se quedó dormido. Se quedó dormido. Ajá. Estaba dormido. ¿Y luego qué pasó en el barco? Dios mandó una gran tempestad y viento. Muy bien. Entonces los marineros le fueron a avisar a Jonás. Ujú. Entonces echaron suerte para ver quién era el culpable de que haya tanta tempestad. Ajá. Y salió Jonás y le preguntaron qué había hecho, que dónde vivía. Él Ajá. dijo que era hebreo y que él era el culpable porque estaba huyendo de Dios, del Señor. Ujú. Y le preguntaron que cuál era la manera de que se solucionara y él dijo que lo tiraran al mar. Que lo tiran al mar. Ok. Muy bien. ¿Qué pasa cuando lo tiran al mar? El mar se calma Ujú. y lo traga una ballena. Ok. Se lo trae una ballena. ¿Y luego? Y ahí dura 3 días y 3 noches. Ajá. Y en el tercer día empezó a orar. Ok. Y Dios le dijo a la ballena que lo, que lo dejara en la arena. Ok. Entonces la ballena lo escupió Ujú. y le volvió a repetir Jesús, no, Ujú. Dios, Ujú. que fuera a la ciudad de Nínive y predicara de él. Ok. Y entonces empezó a caminar
y empezó a predicar. Y predicó a Nínive, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa cuando predica a Nínive? El rey de Nínive ordenó a todos los ciudadanos que oraran intensamente, que no comieran ni bebieran y que se vistieran con ropa áspera, Muy que bien. tampoco los animales comieran ni bebieran. Entonces se arrepintieron, ¿verdad? De lo que estaban haciendo. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando se arrepienten, Dani? Em, Jehová se va al desierto, Jonás, ¿verdad? Jonás, Sí, Jonás. Ajá. y construye una cabaña y se queda ahí esperando a que Dios le castigue De a los Nínive. ninives. Ajá. Y este, pues se quedó dormido y al día siguiente eh, creció una planta Ujú. que le dio sombra para que, y Dios lo hizo para que él razonara. Ujú. Y al día siguiente la planta murió. Ok. Y Jonás se molestó mucho. Y Dios le dice que por qué se molesta por algo que no hizo, Ok. ni trabajó en él. Entonces, y que porque no, él quiere, A ver, ayúdale, ¿por qué más? ¿Qué más pasa ahí? Eh, entonces se molesta porque la planta murió Ajá. y se molesta mucho por esa planta y luego le dice Dios que por qué se molesta por una planta que ni cuidó y creció rápido y se murió rápido. Ujú. Entonces, que a poco no le importaba más 120,000 personas que vivían en Nínive que una planta. Ujú. Y él dijo que no, que para él era más importante esa planta y que preferiría morirse, que Mm. se quería morir. Estaba enojado y frustrado, ¿verdad, Jonás? Ajá. ¿Y luego qué pasa al final? pues Jonás, este, ya entiende y Dios perdona a los nínives. Ujú. Ok, muy bien. Muy interesante historia. ¿Sí la entendieron aquí? ¿Sí, sí la entendieron? Sí. Muy bien, vamos a entrar entonces a algunos detalles de la historia. Ya contamos la historia. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de qué les llamó más de la historia, qué les llamó la atención, qué les llama más la atención. ¿A ti qué te llama muy la atención de la historia? Pues ¿Toda la historia? ¿Sí? Bueno, ¿a ti qué te llamó más la atención? Lo A ver. que Dios hizo, que mandó una tempestad y luego que cuando cayó Jonás, que se le comiera una ballena y que lo escupiera y Ajá. que para darle una lección le creció una planta Ujú. para que le diera sombra y después mandó un gusano para que se la comiera y se marchitara Ujú. y, y que aprendiera que era más importante. Qué interesante que Dios usa las cosas como la naturaleza o las situaciones de la vida para que nosotros enderecemos nuestro camino, porque a final de cuentas es lo que Dios quería, ¿verdad? Que Jonás enderezara su camino y que entendiera lo que Dios estaba haciendo. Primero, vemos en la historia, cuando Dios le dice que necesita ir a Nínive, él, Jonás, agarró un camión, no, no era camión, un barco. era barco, agarró un barco y luego se fue al sentido contrario, a Tarsis, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que se fue? ¿No se detuvieron a pensar en eso? ¿Por qué? A ver. Porque tenía miedo de los nínives. Tenía miedo de la gente, ¿verdad? De Nínive, porque eran muy pecadores, porque eran muy malos, ¿verdad? Porque se portaban mal. Se portaban mal, ¿ok? ¿Y ustedes le tienen miedo a la gente que se porta mal? A ver, Pues yo no. ¿tú O no? sea,
no le tengo miedo porque sé que Dios está conmigo y me cuida. Muy bien. Porque sé que ellos no me van a arrinconar a lo que ellos hacen. Porque yo voy a saber qué es bueno y qué es malo y no voy a hacer lo malo. Muy bien. Imagínate que tú eres Jonás y que tienes que ir a platicar con esa gente que a lo mejor y se va a burlar de ti. ¿Irías? Yo sí. ¿Tú sí irías y le platicabas de Jesús? ¿Sí? ¿Tú también? ¿Sí irías? ¿Tú no te agarrarías un camión para Tarsis? ¿No? Qué bueno que son valientes. Es interesante eso, ¿no? Porque Jonás dudó y a lo mejor y pensó que Dios se está equivocando. Y sabes que a veces Dios nos manda a hacer cosas y muchas veces no las entendemos. A veces decimos, ¿por qué tengo que hablarle a tal persona? ¿No? Si es mala. O a lo mejor y me hizo daño y yo tengo que hablarle a la persona de Jesús y decimos, no, ¿cómo le voy a hablar de Jesús, no? Y qué interesante que ustedes sí se atreverían a hacerlo, ¿verdad? Sí se atreverían a hacerlo. Porque ¿qué le pasó a Jonás? Jonás se fue y luego desobedeció a Dios y Dios tuvo que usar una tormenta y usar una ballena para darle una lección a Jonás. ¿Ustedes creen que Jonás aprendió la lección? Yo digo que sí. Sí, ok. ¿Tú también dices que sí? Sí. Sí, ¿verdad? Aprende la lección, pero le costó. ¿Qué le costó a Jonás? ¿Ustedes se han imaginado estar en un barco donde hay una tormenta muy grande? ¿Te has imaginado? ¿Se has subido a un No, barco? ¿Sí? yo no. ¿Tú no? ¿Tú? No. ¿Tampoco? ¿O una lancha así en la presa? ¿No? Pero ¿Tampoco? a mí sí me daría miedo de que pasara algo así. ¿Sí te daría miedo? Es bien horrible porque vas en medio del mar y luego no ves nada, pura agua, y luego ves las olas bien grandes que se están subiendo, y luego la lluvia que no cesa, entonces hay agua abajo, hay agua arriba y hay agua en medio, entonces no saben ni qué hacer, ¿verdad? Y curiosamente dice la Biblia que Jonás estaba dormido. ¿No les llamó la atención eso? Que estaba dormido. Algo que me llamó la atención en la historia es que había gentes de todos los pueblos, había gentes de todas las naciones en ese barco. Entonces, cuando empezó la tempestad y empezaron a ver que era muy peligrosa, empezaron a decir, pues cada quien ore a su Dios para que nos libre de esta tempestad. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Sí. Entonces, en lo que ellos estaban ahí, ellos rezándoles a cada quien a sus dioses, curiosamente, Jonás estaba Dormido. dormido. Y eso es algo interesante, fíjense, porque a veces están sucediendo problemas, están sucediendo situaciones en el mundo y la gente está preocupada y rezando y pidiendo a sus dioses. Y muchas veces los cristianos estamos como Jonás, dormidos, tranquilos, sin hacer nada. Qué curioso, ¿verdad? A veces se nos olvida que tenemos el Dios verdadero y luego no estamos orando, no estamos diciendo nada. ¿Y por qué no hacía Jonás nada? Porque no quería obedecer a Dios, porque estaba ahí diciendo, pues no, ¿cómo voy a ir a Nínive, no? Y al final de cuentas viene el pez, se lo come, después de que lo echan al mar, ¿verdad? Así lo echaron al mar, viene el pez, se lo come, pero ¿ustedes creen que el pez era algo malo para él o era algo bueno para él? Pues sí, ¿no? Sí, ¿no? A ver, ¿por qué? Era bueno para que aprendiera la lección y también era malo porque se pudo haber muerto ahí mismo. Se pudo haber muerto ahí mismo. ¿Tú qué piensas? ¿Era malo o era bueno para Jonás? Pues era bueno. ¿Era bueno? Sí. Ok. Vemos cómo, imagínate si te avientan al mar en medio de una tormenta, sin nada, sin salvavidas, sin nada. ¿Qué pasaría con Jonás? Se hubiera muerto. Se hubiera muerto. Sin embargo, vino ese pecesote grandote Y se lo comió. y se lo comió. Y de cierta forma lo cuidó esos 3 días y 3 noches para que cuando saliera, lo escupiera, él pudiera llegar A Nínive. a Nínive. Porque mientras Vivo. estaba él dentro del pez, se puso a orar. Se puso a orar, exactamente. Empezó a reflexionar y dijo, no, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo a Dios.
Entonces se puso a orar y pidió ayuda. Entonces a veces esto nos enseña también que a veces las cosas malas que nos suceden, puede ser que Dios esté usándolas para un bien de nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de aprender eso también, de que las cosas malas, las tormentas o los peces y las situaciones difíciles que vemos, cuando oramos, cuando estamos con Dios, Él nos lo puede hacer para bien de nosotros, ¿verdad? Ahora concentrémonos en Nínive. ¿Cómo dijimos que eran los de Nínive? Pecadores. Pecadores, malos, ¿verdad? Malo. Malos. Entonces, cuando va Jonás al fin obedece a Dios y les da el mensaje, ¿qué dijimos que hacían los de Nínive? Obedecían. Obedecían y se vestían correctamente. Se arrepintieron, ¿verdad? Y empezaron a buscar a Dios y empezaron a decir, estamos mal, estamos en pecado. Recibieron el mensaje. ¿Cuál era el propósito de Dios para darles el mensaje? ¿Destruirlos o cambiarlos? Cambiarlos. Cambiarlos, ¿verdad? Entonces el mensaje de Dios siempre va a ser cambiarnos. Nos quiere cambiar nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué más les llama la atención de esta historia? A ver, ya lo platicamos mucho así. Algo que digan, también esto se me ocurre que está muy interesante. Lo de que echaron suertes. Cuando estaban en el barco, que echaron suertes entre todas las personas que estaban ahí. Ajá. Le tocó a Jonás y él sí era el culpable. Y él era el culpable y él lo admitió y dijo, sí, cierto, yo soy el culpable porque yo no quise obedecer a Dios, ¿ah? Entonces ya estaba todo así destinado para que él se diera cuenta que era el problema. ¿Sí? ¿Qué más? Pues a mí me llamó la atención que cómo pudo sobrevivir 3 días y 3 noches en la ballena. ¿Cómo pudo sobrevivir, ah? Sí, cierto, ¿cómo le haría? Yo creo que le quitaba unas chuletitas de pescado y luego las cocinaba y luego ya comía, ¿no? No sé cómo le haría, la verdad. Pero es interesante, ¿ah? ¿Quién sabe quién? Hay otro personaje que estuvo en una ballena. ¿Quién fue? Pinocho, ¿no? También. ¿No? ¿A poco no? ¿Sí, no? Era el papá, ¿no? ¿El papá? El papá es el que estuvo, ¿ah? Creo que sí. Sí, cierto. Sí, no es que no me acuerdo bien de la historia, pero entonces, ¿ustedes creen que esta historia es verdadera? Sí. Digo que sí. Sí, ¿verdad? Claro que sí, porque está en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos da cosas verdaderas. Entonces debemos de creer lo que viene ahí. Entonces entendemos que todas estas cosas, por más extraordinarias o difíciles que se vean, siempre tienen un propósito, que hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes han contado esa historia a alguien más? No, ¿No? hasta ahora no. ¿Hasta ahora no? Y qué interesante poder contarlas a nuestros amigos y poderles decir de esta historia y decirle Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si nosotros no hacemos las cosas, nos puede quizá ir mal en el camino, entonces mejor alinearnos a las cosas de Dios, ¿verdad? Ahora concentrémonos en Jonás ya para terminar en la última parte de la historia. Dicen la historia, ustedes nos lo platicaron también, que se enoja Jonás cuando su sombrita se le seca y se le muere, ¿verdad? Y empieza a renegar. ¿Y qué quería hacer Jonás? Morirse. Morirse, ¿sí? ¿No han hecho así algún enojo o berrinche que quieran hacer? Ya no quiero nada! ¿No? ¿No han hecho nada de eso? Yo sí. ¿Tú sí? Qué honesto, ¿tú? Sí. ¿También? Sí. ¿Sí? ¿Y qué logramos cuando hacemos berrinches y nos enojamos así? Nada. ¡Órale! Nada, ¿verdad? No logramos nada. No. Entonces, qué padre poder entender esa parte también, que los berrinches no sirven de nada, ¿no? Pero ¿por qué nos gusta hacerlos? Porque nos enojamos. Porque nos enojamos. Y a veces no sabemos controlarnos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Tú sí te enojas mucho? ¿Un poquito? ¿Sí? A ver, papá, ¿es muy enojona? ¿Sí es muy enojona? ¿Sí? Entonces, qué padre poder controlar también la hermana diciendo así, como que, pues qué padre poder controlar nuestros enojos y darnos cuenta que a final de cuentas, si hacemos berrinches enojados, pues no vamos a lograr nada. Entonces, ¿qué es mejor hacer? Orar. Orar, muy bien. Orar y pedirle dirección a Dios y dejar que Dios nos enseñe, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar a esa historia? ¿Alguna pregunta, chicos, aquí los que están aquí acompañándonos?
¿Por qué el rey de Nínive toma la decisión de obedecer a Dios? A ver, ¿por qué, chicos? ¿Por qué creen? No digo porque Dios lo bendijo, lo hizo entrar en razón. Porque Dios lo hizo entrar en razón. Ok, muy bien. Porque Dios lo hizo entrar en razón y porque tuvo temor de Dios, ¿verdad? Tuvo temor de Dios. Ustedes ya conocen de la Biblia, ya conocen de Dios, pero hay mucha gente allá afuera que no conoce de Dios, ¿verdad? Que no quiere nada. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Por qué no quieren conocer de Dios? Porque le tienen miedo. O Eh. porque no creen en Él. ¿Por qué no creen en Él? Porque no tienen fe. Porque no tienen fe. Muy bien. ¿Qué, qué se imagina o qué dicen o qué han escuchado que dicen sus amigos acerca de Dios? En cuanto a, por ejemplo, si los llegan a invitar a la iglesia a ustedes, ¿qué dicen sus amigos? Que sus mamás no los dejan. Su mamá no los dejan. Ok. ¿Qué más? ¿Han escuchado algo? ¿No? Siempre, siempre vienen. Ok. Que su mamá no los dejan o quizá que las religiones no son buenas porque piensan que debe ser una tal o cual religión, la que sea, ¿no? Y dicen, no, pues que yo tengo mi religión. Hay mucha gente que dice eso. Yo tengo mi religión. Pero lo importante de saber de esto es que Dios no quiere una religión, Dios quiere que lo obedezcamos y Dios quiere que aprendamos de su palabra, ¿verdad? ¿Hay alguna otra historia que les llame la atención de la Biblia? Lo de Daniel. ¿La de Daniel? Ah, muy bien, está muy interesante la de Daniel. ¿Y tú, mija, alguna te llama la atención? ¿Alguna otra historia de la Biblia? Génesis. ¿Génesis? ¿Todo el Génesis? Órale, los orígenes y todo eso. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta? También Apocalipsis. ¿También Apocalipsis? ¿Te gusta? Sí. Ah, también es de mis favoritos. Sí, muy bien. Entonces esta historia tiene muchas enseñanzas, la historia de Jonás. Como conclusión, ¿qué aprendes? ¿Qué aprendemos de esta historia? A ver, podrían darnos así, decir, yo aprendo esto, yo aprendo que debo de hacer esto o que no debo de hacer aquello. Obedecer a Dios. ¿Qué debo de obedecer a Dios? Muy bien. ¿Tú qué aprendes? Que no puedes hacer tu voluntad Muy bien, y tampoco puedes esconderte de él. perfecto. No puedes hacer tu voluntad ni puedes esconderte de él, sí. Que debes evitar hacer berrinches. Y que debes evitar hacer berrinches, definitivamente. Muy bien, muy buenas enseñanzas. Pues gracias chicos, gracias por esto que están compartiendo con nosotros. No quiero atormentarlos más, no, no es cierto. ¿Se sienten a gusto, tranquilos? Yo sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Pues gracias por compartir con nosotros. Seguiremos haciendo un poquito más de estas charlas Ok. y poder platicar, invitarlos y traer más historias y a lo mejor y platicar de la historia de Daniel, ¿verdad? Y de tu tocayo, ¿verdad? Y poder aprender de esto. Hemos aprendido mucho de Jonás y gracias por compartir con nosotros. De Dios les nada. bendiga, Daniela, Ismael, gracias. Gracias. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias.